nos va a ayudar mucho, ¿no? Primero a comprender las necesidades del animal, lo que necesita ese animal de nosotros y de él mismo, ¿no? Lo que necesita en esa convivencia. Y también nos va a ayudar a nosotros a crecer, ¿no? En ese trabajo personal que nos ayudan mucho los animales, a ese crecimiento personal, ¿no? Al ponerles voz lo que hacemos es escucharles, ¿no? Desde el corazón, como siempre digo, y poder trabajar en nosotros, ¿no? Al final lo que nos hablan, ¿no? Los animales de un comportamiento que tiene el animal, que nosotros lo vemos como un comportamiento, un mal comportamiento, y es un comportamiento que al final de alguna forma nos está queriendo decir, ¿no? Qué es lo que está pasando en el entorno, cómo se está sintiendo, en esos momentos también de que hay una enfermedad, cómo se sienten en esos momentos de transición, si necesitan, ¿no? Acompañamiento, cómo lo necesitan, si necesitan, pues eso, ¿no? Ir al veterinario, si quieren esa medicación, no la quieren. Bueno, sirve para todos los ámbitos de la vida del animal, ¿no? De practicar para poder llegar a escuchar a nuestros animales. No se trata de un don, sino que todos tenemos esa capacidad, simplemente hay que trabajar en ella y desarrollarla. ¿Alguna vez has sentido que tu animal intenta decirte algo pero no sabes exactamente el qué? ¿Te ha pasado que aunque lo amas profundamente hay comportamientos que no entiendes o situaciones que te generan preocupación o frustración? Hoy queremos hablarte de algo que puede transformar por completo tu relación con tu animal y es la comunicación animal y el poder de aprender a escuchar de verdad. Porque no solo se trata de entender a tu animal, se trata de construir un vínculo más profundo, más consciente y más tranquilo para ambos, tanto para el animal como para ti. Sergio Roca, entrenador, comunicador animal, bienvenido a Nueva Humanidad, un placer tenerte aquí. Gracias, Francisco, a ti por dejarnos venir. Un tema que puede ayudar a muchos a transformarnos, esa comunicación con nuestro animal de compañía. Total. Que está en muchísimas casas. Sí, por suerte. Sí, la verdad que sí. Bueno, sí que es verdad que nos va a ayudar mucho, ¿no? Primero a comprender las necesidades del animal, lo que necesita ese animal de nosotros y de él mismo, ¿no? Lo que necesita en esa convivencia, y también nos va a ayudar a nosotros a crecer, ¿no? En ese trabajo personal que nos ayudan mucho los animales, a ese crecimiento personal, ¿no? Nos ayudan también a poder entenderles mejor, al ponerles voz lo que hacemos es escucharles, ¿no? Desde el corazón, como siempre digo, y poder trabajar en nosotros, ¿no? Ayudarles a eso, ¿no? A poder trabajar en nosotros y en ellos, ¿no? En ese crecimiento mutuo. Porque los animales, ¿de qué nos quieren hablar? Sergio, según tu experiencia, en tantos años que llevas. Bueno, al final en este ámbito. Sí, al final lo que nos hablan, ¿no? Los animales, bueno, puede ser de muchas cosas, ¿no? Puede ser desde un comportamiento que tiene el animal, que nosotros lo vemos como un comportamiento, un mal comportamiento, y es un comportamiento que al final de alguna forma nos está queriendo decir, ¿no? Qué es lo que está pasando en el entorno, cómo se está sintiendo, y nos ayuda a eso, ¿no? A poder entenderles lo que quieren transmitirnos, ¿no? Nos ayuda ya no solamente en comportamientos, sino en esos momentos también de que hay una enfermedad, cómo se sienten, en esos momentos de transición, si necesitan, ¿no? Acompañamiento, cómo lo necesitan, si necesitan, pues eso, ¿no? Ir al veterinario, si quieren esa medicación, no la quieren. Bueno, sirve para todos los ámbitos de la vida del animal, ¿no? Desde que nacen hasta que mueren. Es decir, tenemos que tener entonces nosotros también, por nuestra parte, Sergio, una intuición como muy desarrollada para poder comunicarnos con el animal. No, realmente. ¿No es necesario? No, realmente todos tenemos esa capacidad de comunicar. Sí que es verdad que, bueno, hay que ir desarrollándola, ¿no? Trabajando en ella. Yo siempre digo practicar para poder llegar a escuchar a nuestros animales. No se trata de un don, sino que todos tenemos esa capacidad. Simplemente hay que trabajar en ella y desarrollarla. El vínculo supongo que crece y se potencia mucho más cuanto más nos comunicamos con nuestro animal. Bueno, cuanto más nos comunicamos y cuanto más trabajamos lo que decíamos, ¿no? En esa parte personal, ¿no? En sentirnos a nosotros mismos, en cómo nos sentimos, cómo estamos, para saber realmente la información que te está dando ese animal, si es de ese animal o es tuya, ¿no? Entonces ahí es donde está ese trabajo personal de trabajar con nosotros mismos, ¿no? Para escuchar cada vez más.
¿Cómo fueron tus inicios, Sergio, cuando tú decidiste dedicarte a este mundo de la comunicación animal? Yo, No sé si tienes alguna anécdota inclusive, nos gustaría si la puedes compartir con nosotros. Sí, bueno, en verdad, esta parte de comunicación animal siempre, ¿no? Desde que he nacido he tenido esta capacidad, ¿no? Sí que es verdad que bueno, en el ámbito donde vivía pues no era lo normal, ¿no? O lo habitual. Y tenía esa sensación, ¿no? de sentir tanto a los animales como a las personas, ¿no? Cómo se sentían, cómo estaban. Sí que es verdad que con el paso de los años, ¿no? Es donde me di cuenta que al ir a trabajar, ¿no? Entonces empecé a trabajar como educador canino y ahí es donde me di cuenta que realmente los animales necesitaban ser escuchados, ¿no? Más que modificar una conducta o cambiar algo, ¿no? Que a la persona no le estaba gustando, sino que ese mismo comportamiento es el que estaba queriendo transmitir el animal, ¿no? De algo que estaba pues, sucediendo dentro de su entorno, ¿no? Entonces ahí es donde más o menos la vida me hizo clic y bueno, empecé con la comunicación animal y ahí fue donde me di cuenta que realmente era eso, ¿no? Lo que toda la vida me estaba diciendo que era por ahí. Y ahí es donde... ¿Te consideras una persona paz, entonces, Sergio, tú? Bueno, no me gustan las etiquetas, realmente no me gusta etiquetarme, pero sí me considero una persona que soy bastante sensible, ¿no? Considero que todos somos sensibles, sí que es verdad que hay muchas capas de cebolla que yo le llamo, ¿no? Que hay que ir quitándose para sentir desde el corazón, ¿no? Y siento que todos, como te decía, tenemos esa capacidad de sentir y es simplemente trabajar en nosotros para irnos quitando esas capas y al final todos podríamos ser... Esa sensibilidad tuya de escucha, tanto podrías haberla dedicado a personas, que también la tienes esa capacidad, como animales, y tú decidiste dedicarla a los animales. Sí. Están más desprotegidos. Bueno, más que desprotegidos son seres que realmente no tienen voz, ¿no? Entonces es ponerles esa voz que realmente, bueno, yo siempre digo, a quién no le gusta sentirse escuchado, ¿no? Entonces es darles esa voz que también se merecen y también merecen ser escuchados, que les escuchemos y que sepamos, ¿no? Que realmente es lo que sienten, que necesitan, tanto de ellos, ¿no? Para ellos mismos, como de nosotros, ¿no? Entonces el ponerles voz ya no solo ayuda al animal a que esté en un entorno pues mucho más tranquilo y mucho más seguro, sino también al humano, ¿no? A poder entender y que no haya esa frustración, ¿no? De decir, ostras, no sé qué me está queriendo decir mi animal, pero es que algo me quiere decir y no sé lo que es, ¿no? Entonces es esa parte de al darles voz también das esa paz al humano, ¿no? De decir, ah, vale, esto es lo que siente y por aquí ya podemos empezar a trabajar. Y qué liberación, ¿no? Para el animal también, ¿eh? Total. Cuando el dueño comprende lo que necesita. Sí, equilibración, sobre todo cuando comunicas con el animal, es como esa parte, ¿no? De cómo se ha sentido escuchado, es como, bueno, por lo menos ya me han escuchado, ¿no? Ya esa paz. Y luego esa parte del humano, pues también ayudarle a eso, ¿no? A ese trabajo personal que hablábamos antes, pues poder, ¿no? Yo siempre digo que el animal te hace como un clic en el corazón y es ahí donde dices, vale, es por aquí donde tengo que empezar a hacer y es ponerse a trabajar en nosotros mismos también. En todo este tiempo que llevas trabajando con los animales, Sergio, has visto cosas, me imagino, muy sorprendentes. Sí. ¿Podrías compartir alguna? Que las personas se puedan hacer cargo de lo que pueden llegar a sentir y a ver con los animales. Te puedo contar algunas cuantas anécdotas. Sí que hay una, ¿no? que me llama mucho la atención, que es un animal que vivía con una mujer pues que iba en silla de ruedas y no podía moverse mucho. Y el animal lo que hacía era heces dentro de su habitación, encima de la cama. Y bueno, al comunicar con el animal lo que estaba queriendo transmitirle es que hacía esas heces porque lo que quería era un poco como librarle, ¿no? De toda esa situación, porque tenía la habitación como lleno de muchas cosas, entonces si la mujer caía ahí no iba a poder levantarse, ella vivía sola, entonces el animal lo que le estaba un poco es protegiendo de no estar ahí, porque si no era algo que al final era peligroso para ella, ¿no? Entonces, en el momento que esa mujer escuchó al animal y entendió, porque dijo, ostras, pues sí que es verdad, yo no había sido consciente de esta situación, el animal, ella colocó mejor la habitación para poder estar más a salvo y el animal pues dejó de hacer esas heces, ¿no? También en momentos de transición, ¿no? Un animal que igual quiere trascender,
momentos en que, pues eso, ¿no? Igual una madre y una hija, no, bueno, no hay ese vínculo, ha habido, ¿no? Unos pequeños roces y el animal hace que al final ese mismo momento de transición las personas, ¿no? Lo que es la madre y esa hija se junten, haya unas conversaciones y cuando hay esa paz, esa liberación, cuando la madre y la hija, ¿no? Es como han encontrado ese momento de paz, de escucha, el animal dice, vale, yo ya he hecho mi misión, ya me puedo marchar, ¿no? Y bueno, de estas te puedo contar muchísimas, ¿no? Al final los animales, lo que digo, ¿no? Al final muchas veces parece que hacen movimientos sistémicos, ¿no? En la familia. Nos ayudan también un poco a reubicarnos, a saber cuál es nuestro lugar, ponernos en nuestro lugar, para el animal también desde esa paz estar, ¿no? donde le toca. Y absorben también, como, bueno, como tú has dicho, sistémicamente también están ahí haciendo su trabajo. Total. De forma invisible, pero lo están haciendo también. Sí, al final eso es una parte del sistema, ¿no? de nuestra familia, al final son, bueno, es nuestra familia y al final están haciendo esa parte, ¿no? Entonces es saber también, ¿no? Porque muchas veces están ocupando un hueco que no les pertenece y es ponerles en el lugar que le corresponde y sobre todo es eso, ¿no? Aparte de ponerles en ese lugar, saber escucharles para saber realmente cuáles son las necesidades que el animal quiere, no las que muchas veces son las que queremos nosotros, ¿no? Entonces lo enfocamos a ponerles en ese lugar donde nosotros creemos que tiene que estar y es pues darles esa voz para saber realmente cuál es el lugar que le corresponde, ¿no? ¿Nos están enseñando actualmente mucho los animales, Sergio? Mucho. ¿En nuestras vidas? Mucho. ¿Y no somos conscientes de todo el aprendizaje que nos están haciendo ver? Nos ayuda mucho lo que te decía, ¿no? A ese trabajo personal, a saber estar en esa conciencia, en ese momento presente, en trabajar en nosotros, en vivir, ¿no? Esas emociones que también nosotros, bueno, pues a veces las tenemos guardadas, volver a conectar, ¿no? Con esas emociones, con ese sentir, y nos ayuda mucho también en muchas comunicaciones. Los animales lo que nos dicen es eso, ¿no? Que esta humanidad viene a también eso, ¿no? A ser manada, a no juzgarnos, a ser esa manada, ¿no? Que para los animales como ellos son, ¿no? Ellos son manada y tiran todos juntos y al final es un poco eso, ¿no? Ese aprendizaje que nos dan también a que seamos manada, ¿no? A que podamos entre todos, ¿no? Seamos pues como esa fuerza, ¿no? Para que el mundo también pues, sea diferente. Alguien que no se ha comunicado nunca con su animal, Sergio, ¿cómo recomendarías iniciar esa comunicación con su animal de compañía? Bueno, podríamos hacer un pequeño ejercicio si quieres. Sí. Que sería un poco esto, ¿no? El poner un poco, primero vamos a respirar, ¿no? Profundamente, entrarnos en esa presencia, cogemos aire, ponemos nuestros pies en el suelo, enraizamos nuestros pies en la tierra, sentimos como esas raíces van a la tierra. Ponemos una mano en el corazón, sentimos nuestros latidos, imaginamos como una luz cálida envuelve nuestro corazón y con esos latidos y con esa luz envolvemos nuestro cuerpo. E imaginamos a nuestro animal que lo tenemos de frente. Y le podemos decir, muéstranos qué nos quieres decir. Y sin meter mente, simplemente escuchando desde el corazón, eso primero que nos llegue es lo que el animal nos quiere decir. Y una vez que ese mensaje nos ha llegado, le damos las gracias y con una respiración profunda volvemos al presente. Y llega el mensaje, Sergio.
y llega el mensaje. Simplemente sentir desde el corazón, ¿no? Lo que digo. No hay que meterle mente, y sí que es verdad, ¿no? Que muchas veces nos ponemos nerviosos de hacerlo, pero se trata de practicar. Yo siempre digo, ¿no?, a nuestros alumnos, es practicar, practicar y practicar. Cada vez que quieras saber qué te quiere decir tu animal, hacer este ejercicio, por ejemplo. Sí. Anular, quitar la mente, Quitar la dejar el mente, corazón abierto. sentirnos desde ese presente, desde esa Y hacerte tranquilidad. la pregunta, ¿qué me quiere transmitir en este momento el Sí. animal? ¿Qué me quieres decir? Y ahí te va a llegar. Otra cosa es que cuando llega, ¿no?, muchas veces las personas, que es lo normal, ¿no?, que llega ese pensamiento y será, no será, ¿no? Y según vayas practicando y vayas haciendo es cuando... Es bien sabido, Sergio, que son grandes maestros, nos enseñan coherencia, sienten lo que sienten y no lo esconden, presencia, viven en el ahora, honestidad emocional, no se traicionan a sí mismos, amor sin condiciones, pero con límite. Cuando aprendemos a escucharlo debe ser una maravilla poder tener esa conexión. Y tú lo estás descubriendo a diario, porque te dedicas a eso. Total, y bueno, y siempre me sorprendo, ¿eh?, que aunque todos los días hago comunicaciones, al final siempre me enseñan cosas nuevas, ¿no? Siempre, bueno, al final también es eso, ¿no? Estoy en ese trabajo personal, yo también, y siempre estás, pues eso, ¿no? Sobre todo es a la hora de sentir, ¿no?, como esa bocanada de amor incondicional, ¿no?, de ese amor puro que te muestran, que sientes, y la verdad que, bueno, es fascinante, ¿no? Es una maestría en vida, Total, ¿no, Sergio? total. ¿Consideras que están aquí con una misión muy concreta en este plano? Sí, al final están, pues eso, ¿no?, ayudándonos a ser más conscientes, a sentirnos más, a ser más puros, ¿no? Porque, como bien decías, no tienen juicio, no tienen ego, y eso es lo que el humano tenemos que aprender, ¿no? A no enjuiciarnos, a no juzgarnos y a no juzgar, sino a sentir desde ese corazón que todos tenemos y que todos somos uno al final, ¿no? Y desde ahí, pues eso, ¿no? Aprender a ser como son ellos. ¿Cómo cambia, ¿no?, la celebración de un humano o un animal, ¿no?, cuando llegas a casa? Está tan claro y es tan evidente, ¿no?, en la celebración que te hace un animal Total. a una persona. Bueno, al final es lo que decimos, ¿no?, que como ellos no tienen ego, no tienen juicio, no están juzgándote si llegas enfadado, si llegas triste, ¿no? Simplemente, bueno, desde su forma te acompañan, te sostienen, y por eso son ese amor incondicional, ¿no? Porque estés como estés, ellos siempre están ahí acompañándote, guiándote, sosteniéndote, y simplemente tenemos que hacer un poco lo mismo, ¿no? Ya no solo para con nosotros, sino para con los animales también, ¿no? Ese amor incondicional que ellos nos dan, devolvérselo, pues tal y como lo hacen ellos. ¿Cuántas lecciones, Sergio? Muchas, muchas. Se han mostrado también películas y libros que nos han enseñado mucho sobre los animales, ¿no? Hachiko, por ejemplo, es una que me viene a la mente ahora mismo, pero han hecho otras, ¿no? Sí, bueno, yo no he visto muchas películas, la verdad, porque no soy mucho de ver la tele, pero sí que es verdad que, bueno, como bien dices, ¿no?, la de Hachiko al final es un poco eso, ¿no?, ese amor incondicional de esperarle, ¿no?, a ese ser, ¿no?, que tanto ama, y bueno, es capaz de esperar y de eso, ¿no?, de sostener ahí esa... Día tras día, tras día. Y no se agota ni se cansa, es decir, esa fidelidad es increíble. Al final es ese amor, ¿no?, ese amor puro, ese amor incondicional, que sabes, ¿no?, que de alguna forma va a volver, ¿no? Y pues ellos esperan desde esa paciencia que muchas veces nosotros no ¿Quién no tenemos. ha llorado con esa película, Sergio? Total. ¿Te parece que veamos un vídeo? Vale. ¿Sí? Vamos a ver un vídeo, amigos. Desde que conocimos a Ser Anima, Mar y Sergio, Sergio y Mar, nuestra familia multiespecie cambió. Es increíble que puedan comunicarse con nuestros seres queridos de cuatro patas, y no hace muchos días tuvimos una comunicación con Sergio para que nos ayudara a comprender por qué nuestra perrita había dejado de comer. Y él nos pudo trasladar el mensaje que tenía nuestra perrita para nosotros. Cuando lo pudimos hablar los adultos, ella empezó a comer. Así que a veces es tan importante dejarnos escuchar por ellos, tienen tanto que decirnos, somos manada y crecemos juntos. Así que gracias, Sergio, Mar. Qué bonito testimonio, qué emocionante. Sí, y qué bonito eso, ¿no? El hacer
pues eso, felices a todos, ¿no? Tanto a los animales como a los humanos, y dar esa paz, ¿no? Que también el humano necesita muchas veces, que no es que no quiera ayudar a su animal, sino a veces, muchas veces no sabe cómo, ¿no? Entonces, escuchándole al animal y sosteniéndole también al humano, pues podemos eso, ¿no? Hacer esa parte, ese equipo, ¿no? Esa manada, como decía. Eli. Sergio, ¿tienes alguna experiencia o información de los animales de compañía con seres que ya no están en este plano? ¿Comunicación con seres ya fallecidos? Sí. ¿Sí? También ¿Es eso. real? Es decir, ¿hay una comunicación? ¿Ellos lo perciben, nosotros no, pero ellos lo pueden percibir? Sí, al final hay esa comunicación. Nosotros también hacemos comunicación con animales trascendidos y bueno, al final ellos también desde el otro lado, ¿no? Desde el otro plano también nos guían, nos dicen, ¿no? También cómo estamos, cómo nos sentimos. Si hay muchas veces, ¿no? que el humano se ha aferrado, ¿no? al animal y no le deja hacer ese proceso de transición, también te dice, ¿no? Pues en ese momento donde estás, cuando hay que soltar, también aprender a soltar. Y muchas veces también nos dicen si van a volver o no. Reencarnados. Reencarnar, sí. Tengo bastantes experiencias en animales que han vuelto, nos han dicho cómo van a volver, incluso nos han dicho la forma, ¿no? de cómo va a ser el animal, cuándo va a volver, no exactamente el tiempo, porque ya sabemos que el tiempo es relativo, pero sí cuando la persona, ¿no? está haciendo ese trabajo personal, cuando hay ese trabajo. El animal va haciendo esa evolución desde el otro plano hasta que, bueno, cuando esta persona está preparada ya para que el animal vuelve. Sí. Impresionante lo que me estás contando, Sergio. Sí, y a muy mí y a bonito. todos. Y muy bonito, la verdad que sí. Porque lo que te digo, ¿no? Que más allá de este plano, ¿no? O sea, que al final el sentir está tanto aquí como allí, estamos aquí todos, ¿no? Al final. Y qué bonito eso, ¿no? El poder saber que siguen estando con nosotros, poder sentirlos desde otra forma, porque al final siguen con nosotros desde otro lugar, pero eso, ¿no? Siguen acompañándonos, siguen guiándonos y lo que te digo, y bueno, muchas veces también nos dicen, ¿no? Cómo van a volver, de qué forma, es muy bonito. Cuando se nos va un animal, hay mucho dolor y mucha pena, mucha tristeza, mucha emoción, ¿consideras que hay que conseguir otra mascota rápidamente o crees que hay que hacer una especie de espacio, de duelo? Bueno, nosotros en Ser Anima, ¿no? Lo que nos dedicamos es eso, ¿no? A esa parte, ¿no? de lo que es el duelo anticipado, poder acompañar a esa persona para que cuando el animal trascienda, bueno, esté más preparado a soltar. No se trata de cuándo es el momento de coger a un animal o no, sino de cómo haber trabajado ese duelo para que ese duelo, ¿no? al final no lo cargue otro animal, sino puede ser que el animal haya fallecido y bueno, o llegue otro en ese momento, y es también porque bueno, tiene que ser, pero sí no es el cómo, sino es el desde dónde, ¿no? Que no sea pues suplantando a otro animal, porque si no el duelo lo que estamos haciendo es tapar ese duelo, con lo cual no estamos trabajando en él. Entonces, bueno, nosotros nos dedicamos también a eso, ¿no? A que a esos procesos se puedan trabajar para que, bueno, cuando llegue otro animal, pues ese duelo no sea carga para el siguiente, ¿no? Tenéis mentorías personalizadas, como has dicho, Sergio, y luego también tenéis talleres, que vais a hacer uno creo que en marzo. En mayo. ¿En mayo? ¿Tenéis un taller preparado? Sí, el 24 de mayo haremos un taller de iniciación a la comunicación animal y bueno, las formaciones, las mentorías, perdón, eso es, bueno, siempre, todo ¿no? el año, eso es. Alguien te llama, se pone en contacto con Ser Anima y os pide el servicio. Sí, sobre todo eso, ¿no? Las mentorías van más personalizadas, lo que decíamos, ¿no? A esos momentos de transición del animal, esos periodos de duelo anticipado. Y bueno, aunque sean animales senior, ¿no? Que tú ya te vayas preparando, porque no tiene por qué estar el animal, ¿no? a punto de trascender, sino sería lo bonito sería, ¿no? Antes, ¿no? Cuando nosotros sabemos que ya ese animal está en ese proceso bueno, de que es un animal senior, ¿no? Y poder acompañarlo ya desde ahí. Sabemos que cuando ya somos senior, pues bueno, ya, ¿no? Tenemos que ir acompañando desde ese lugar y también empezar a integrar, ¿no? Cómo está el animal, porque bueno, ya sabemos que el animal pues va empezando a ser más mayor, empieza a tener más problemas, ¿no? de salud, y ahí es donde bueno, se mueven muchas emociones, porque también nos está preparando, ¿no? para decir, bueno,
no me queda... Es una previa, ¿no, total, Sergio? ¿no? Es una previa. Entonces, lo bonito y lo interesante sería eso, ¿no? Que la gente trabajara ya cuando su animal es senior, empezar a prepararse para cuando llegue el momento, pues estar mucho más preparado. Que no también. sea un gran trauma. Total. ¿No? Que sea lo más llevadero posible, Sí. como hacemos los humanos también. Es decir, nosotros tenemos que aprender y prepararnos para ese día nos va a llegar la muerte. Total. Que nadie está exento de eso. Nos va a tocar a todos, por lo tanto, preparémonos en vida con ese trabajo y hacerlo antes. Sí, porque al final es eso, ¿no? Te va a dar mucha más paz a ti y también vas a saber, pues eso, las necesidades que el animal tiene en esos momentos de edad avanzada, ¿no? De esos momentos donde el animal es adulto y ya necesita, pues, otras cosas bueno, que igual uno no se está dando cuenta porque muchas veces no queremos ver también, ¿no? Que nuestro animal se está haciendo mayor y lo seguimos viendo como si tuviera 2 años y el animal igual ya tiene 8 o 9, ¿no? Y seguimos viéndolos como cachorros, ¿no? Entonces sí que es verdad que es esa parte, ¿no? De empezar a integrar pues que el animal Pues se qué está bonito haciendo trabajo, Sergio, estás haciendo, ¿no? Trabajando con el apego de las personas y el animal, ¿no? Total. Para que sea mucho más llevadero cuando suceda. Sí. Al final es un trabajo, pues eso, ¿no? En equipo y, bueno, como en equipo nosotros, ¿no? Mi mujer y yo, Mar, esa parte, ¿no? De donde está la comunicación, esa parte de gestión emocional y entre todos, ¿no? Hacemos esa manada para que todo sea, pues, mucho más liviano, mucho más amoroso y mucho más en paz también. Qué bonito trabajo, Sergio y Mar, que estáis haciendo de Ser Anima. Tanto lo estáis aquí en Cataluña, pero lo hacéis a nivel nacional, por supuesto, todo el trabajo también, ¿no? Sí, al ser online, porque trabajamos todo online, bueno, llegamos a todas las partes del mundo, ¿no? Hemos trabajado con México, Argentina, Estados Unidos, Miami, bueno, todo. Al final se trata de eso, ¿no? De expandirnos y, bueno, como bien se sabe, ¿no? Que la comunicación telepática, pues al final no tiene fronteras y es eso, ¿no? Desde el amor, pues se trabaja en todos los lados. Y desde Ser Anima, ¿a dónde quieres llegar más, tanto tú como Marc? Bueno, lo que queremos llegar es eso, ¿no? A poder formar a mucha más gente también para que haya muchos más comunicadores, nos puedan también acompañar y también eso, ¿no? El poder llegar a, pues, tanto a veterinarios como a protectoras, ¿no? Donde los animales sean escuchados, podamos colaborar, ¿no? Yo hace ya unos años trabajé en un veterinario donde pues eso, ¿no? Se les escuchaba al animal, entonces el animal también te dice un poco pues dónde tiene esa dolencia, cómo, ¿no? Y así pues no hay que hacer tantos... me salta la palabra, tantas pruebas, ¿no? Intervenciones o pruebas, ¿no? Que al final se hacen muchas pruebas para saber, ¿no? Y el animal al final ahí pues también... ¿Sufre? Innecesariamente. Sí, al final es como si nosotros vamos al médico y no podemos decir, ¿no? Y al final te hacen 1000 pruebas que cuando, si igual te duele el hombro, pues directamente, ¿no? Sabemos dónde te duele o si te duele el estómago. Entonces nos gustaría eso, ¿no? Poder, bueno, pues formar tanto a veterinarios como eso, ¿no? En protectoras, o sea, todos los sitios donde haya un animal nos gustaría poder llegar. Pues es un gran avance esto, Sergio, lo que estáis haciendo y lo que queréis conseguir. Gracias. ¿Quieres finalizar con alguna cosita más que no te haya preguntado o quieras compartir con la comunidad, Sergio? Bueno, simplemente decir eso, ¿no? Que al final todos somos seres sintientes, estamos aquí para hacer manada y simplemente eso, ¿no? Seamos esos humanos, ¿no? Con ese corazón, ese sentir y dejar de esto, ¿no? De juzgarnos, sino simplemente pues eso, ¿no? Vamos a ser todo corazón, ser manada y bueno, escucharnos a todos porque todos al final estamos en el mismo planeta y todos somos, ¿no? Todos tenemos ese derecho a sentirnos escuchados. Hermanos, somos Total, hermanos, total. todos. Todos somos uno al final, ¿eh? Sí, todos somos uno, correcto, animales y humanos. Sí. Pues muy esperanzadora tu compartir aquí hoy, Sergio. Gracias de corazón a ti por darnos voz a nosotros, que más que a nosotros, yo soy ese canal, ¿no? Que al final lo que queremos es eso, dar esa voz a todos los animales, ¿no? Que necesitan ser escuchados y gracias a vosotros. Que le demos siempre mucho amor, que se lo merecen. Total. Ellos lo tienen esto como muy fijado, de ese amor incondicional que nos dan, sin pedir nada. Pues sí, Y aprendamos de ellos. y aprendamos de ellos. Como decíamos antes, son grandes maestros en nuestras vidas. Y si aparece ese perro en tu domicilio, en tu casa, es por algo. Total. No es por casualidad. No. Tiene que ser ese perro y esa energía para hacer un trabajo contigo. Total, ese perro, ese gato, ese loro, o sea que al final todos los animales
se puede comunicar con ellos, así que lo que digo, ¿no? Constelaciones familiares de por vida. Bueno, de por vida, muchísimos años, ¿no? Mientras dura el animal, ¿no? Total. Hay Y una constelación aprendizaje, constante, sí, sistémica. aprendizaje y crecimiento personal para nosotros también, ¿no? Es ese crecimiento que, bueno, de por vida, ¿no? Vamos a seguir creciendo y estamos aquí para eso. El momento que dejemos de tener que trabajar aquí también nos marcharemos, ¿no? Porque esa es nuestra misión y también habremos terminado. Sergio, Roca, Seránima y Mar, que nos acompaña desde aquí, desde el público, gracias por la labor que estáis haciendo tan bonita, tan maravillosa y con tanto, tanto amor. Invitamos a todos a que visiten vuestra página web, seranima.com, que ahí está toda la información y aparece aquí en pantalla, y que puedan contactar con vosotros también para estos servicios que ofrecéis tan interesantes. Gracias a ti de corazón. Nos vemos a la próxima, porque hay mucho más tema, ¿eh? Hombre, sí, Sergio, sí, sí. esto no se acaba hoy, ¿eh? Total. Aquí hay episodios. Aquí ahí vamos, un Paul libre. Gracias, Sergio. Gracias a ti de Y corazón. gracias a Mar también por su presencia. Amigos, aquí lo tenemos que dejar. Dale like al vídeo, compartirlo si lo sentís y nos vemos en la próxima entrega. Como tengáis una fantástica semana de luz y magia. Chao.